Cuando te encuentras de repente aislado en la naturaleza, a esta no le preocupa tu comodidad, pero las leyes de la física siguen aplicándose. Y comprender los principios básicos de la ingeniería civil es tu mejor herramienta para la supervivencia. El primer concepto que debes dominar es la estabilidad estructural. Y todo se reduce a una forma: el triángulo. Es la única forma geométrica intrínsecamente rígida. Imagina un simple marco cuadrado hecho de 4 ramas. Si presionas una de las esquinas superiores, todo el conjunto se deforma fácilmente, inclinándose hasta convertirse en un paralelogramo. Este colapso se denomina descuadre, racking, y es la razón por la que las estructuras de 4 lados fallan ante cargas laterales como el viento. Las esquinas simplemente pivotan. Ahora, imagina tomar otra rama y colocarla diagonalmente a través de ese mismo cuadrado inestable, conectando dos esquinas opuestas. Acabas de crear dos triángulos. Presiona esa esquina ahora y no pasará nada. El marco es rígido. Ese refuerzo diagonal ha bloqueado su geometría. Esto funciona porque introduce las dos fuerzas fundamentales de la ingeniería: la tracción, el acto de separar algo, y la compresión, el acto de presionar algo para unirlo. Cuando presionas el marco, ese refuerzo diagonal se somete a compresión, evitando que el cuadrado se colapse sobre sí mismo, mientras que otras partes del marco se ven sometidas a tracción, manteniéndolo unido. Esta colección de triángulos es la base de una de las herramientas más potentes de la ingeniería: la cercha. Una cercha es simplemente un conjunto de triángulos dispuestos para distribuir cargas pesadas con una eficiencia increíble. Su genialidad radica en cómo gestiona las fuerzas. Piensa en una pesada carga de nieve, presionando verticalmente sobre una viga de techo plana. Esa es una fuerza transversal que intenta doblar y partir la viga por la mitad. Una cercha toma esa fuerza transversal descendente y la convierte en fuerzas axiales, es decir, pura tracción y compresión, que recorre directamente la longitud de sus elementos de madera. Imagina una cercha de puente triangular sencilla. A medida que la gravedad presiona hacia abajo en la parte superior, esa fuerza se canaliza por los lados inclinados. Esas vigas en ángulo se ven sometidas a compresión, empujando hacia afuera, mientras que la viga inferior que las conecta se tensa, manteniendo todo en tracción. Esto permite salvar un hueco o crear una cubierta superior utilizando piezas de madera mucho más ligeras y pequeñas, en lugar de un tronco macizo y pesado que nunca podrías levantar. Ahora, apliquemos esto directamente a un refugio de supervivencia. El clásico armazón en A es la aplicación más directa de estos principios. Un armazón en A es, en su forma más simple, una sola cercha repetida una y otra vez. Sus dos patas principales en ángulo forman un triángulo que transfiere eficientemente cualquier carga desde el vértice, del pico directamente por las patas hasta el suelo. La inclinación de su ángulo no es casualidad. Es una decisión de ingeniería crítica. Imagina una vista lateral de un armazón en A durante un aguacero. Las paredes empinadas actúan como una vertiente, eliminando de inmediato las cargas ambientales como la lluvia y la nieve. Esto evita la acumulación catastrófica de peso que podría aplastar un refugio con una inclinación de techo menor. Las fuerzas se dirigen constantemente hacia el suelo, lo que hace que la estructura sea increíblemente estable frente a la gravedad y los elementos. Es un diseño perfeccionado por la física para mantenerse en pie. Pero, ¿qué pasa con el refugio improvisado más común, el cobertizo o lean-to? Desde el punto de vista de la ingeniería, un cobertizo básico es un desastre anunciado. Es esencialmente solo la mitad de un cuadrado, apoyado contra un árbol o una roca. No tiene triangulación. Su capacidad para sostenerse depende totalmente de la fricción de su viga de soporte principal,
el poste de la cumbrera contra su base. Una fuerte ráfaga de viento que lo golpee lateralmente puede hacer que se descuadre y colapse fácilmente. Para diseñarlo correctamente, debes introducir un triángulo. Imagina ese cobertizo endeble. Ahora, toma una rama robusta y sujétala diagonalmente, desde el centro del poste de la cumbrera, hasta un punto en el suelo alejado de la entrada del refugio. Este único refuerzo diagonal crea el triángulo necesario, bloqueando la estructura en su lugar y dándole la rigidez que necesita para resistir el viento. Has transformado un simple cobertizo en una estructura triangulada estable. Una vez que comprendas cómo los triángulos rigen la realidad estructural, debes aprender a aplicar esos principios abstractos a los materiales desordenados e imperfectos que realmente encuentras en el suelo del bosque. Esta aplicación comienza tratando cada amarre como un nodo estructural, asegurando que tus ramas irregulares queden lo suficientemente apretadas para evitar la rotación y mantener la geometría del marco. Cuando trabajas con las formas caóticas de la naturaleza, las conexiones lo son todo. Piensa en estos amarres, ya sean de cordelería o de raíces peladas, como el equivalente en la naturaleza a las cartelas o los pernos de alta resistencia de un ingeniero. Su función no es solo mantener unidos dos palos, es crear una unión rígida que impida la rotación. Al bloquear ese ángulo en su lugar, obligas a las cargas a viajar limpiamente a lo largo de cada rama, manteniéndolas en compresión pura o en tracción pura. Este es el secreto de un armazón resistente. La elección del material en sí es un cálculo. ¿Necesitas elasticidad para curvar una pieza en arco? Utiliza madera viva y flexible. ¿Necesitas una rigidez inquebrantable para un soporte vertical? La madera muerta, sólida y curada, es tu respuesta. Imagina apretar esa vuelta final de un amarre. Las fibras gimiendo mientras tiras con fuerza, bloqueando dos troncos que se cruzan en una sola unidad inamovible. A partir de esa única unión, escalamos a un sistema completo como la clásica cabaña de detritos. Es mucho más que una simple pila de hojas. Estructuralmente, es una solución elegante. En su núcleo hay un poste de cumbrera largo, una viga principal apoyada en un extremo por una robusta cercha en forma de A. Este armazón, en A, es el principal elemento de carga. Desde ese poste de cumbrera, las ramas secundarias o costillas se inclinan hacia el suelo, creando una forma abovedada larga, un pseudoarco, que proporciona el espacio interior. La genialidad del diseño reside en la aplicación de la carga. La enorme pila de hojas, agujas de pino y mantillo del bosque que proporciona el aislamiento no es un peso peligroso. Es una carga perfectamente distribuida. Presiona uniformemente sobre todas las costillas, repartiendo la carga por todo el armazón, en lugar de concentrarla en un punto débil. La pendiente de esas costillas es igualmente crítica, diseñada no solo para el espacio, sino para evacuar el inmenso peso del agua de lluvia o la nieve derretida, evitando que la carga se vuelva catastrófica. Esto nos lleva a consideraciones de ingeniería más avanzadas en el terreno. La redundancia y los modos de fallo. La redundancia es el principio de que el fallo de un solo componente no debe provocar el colapso de todo el sistema. Hay que construir con un margen de seguridad, anticipando cómo podría fallar la estructura. Imagina un poste de cumbrera muy largo, quizá de unos 12 pies. Bajo el peso de la nieve pesada y húmeda, su punto de fallo más probable está justo en el medio, donde empezará a ceder y acabará partiéndose. Un ingeniero anticipa este modo de fallo y añade un factor de seguridad. En este caso, es tan sencillo como colocar una columna de soporte adicional en forma de I directamente bajo el centro del tramo. Esta simple adición puede duplicar la capacidad de carga del poste de cumbrera
evitando un fallo catastrófico cuando más necesitas el refugio. Se trata de identificar el eslabón más débil y reforzarlo antes de que sea puesto a prueba. Finalmente, tenemos que considerar la conexión del refugio con la tierra y las cargas ambientales a las que se enfrentará. En ingeniería civil, un edificio es tan bueno como sus cimientos. Para un refugio de supervivencia, esto significa anclarlo contra algo más que la atracción descendente de la gravedad. El viento es una fuerza poderosa que crea una fuerza de sustentación, intentando arrancar el refugio directamente del suelo. Tienes que fijar los troncos de la base del armazón, tal vez con estacas o lastrándolos con piedras pesadas. Pero también hay que pensar de forma aerodinámica. El viento es una carga lateral dinámica, lo que significa que empuja desde el lado. Al orientar tu refugio de modo que su extremo más estrecho y bajo quede de cara al viento dominante, minimizas su perfil y reduces la resistencia. Esto evita que el viento golpee de costado y destroce la estructura. Es la diferencia entre una estructura que soporta la tormenta y una que se convierte en parte de ella. ¿Cuál de estos principios estructurales crees que ignoran más a menudo las personas que construyen refugios en la naturaleza? ¿Y has visto alguna vez un diseño fallar por falta de una triangulación adecuada? Si estos principios de ingeniería han cambiado tu forma de ver una simple pila de palos en el bosque, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la ciencia oculta de la supervivencia que la naturaleza intenta poner a prueba cada día. Construye con más fuerza. Mantente a salvo. El próximo plan de supervivencia se revelará pronto.